Capítulo 85. 0424747 M41. Último segmento. Ultramar. Macrauge. Batalla por el Valle Boreal. El Valle Boreal era el nombre llamado por los lugareños y se correspondía con el nombre de ubicación estratégica Gamma 3 por parte del Comando Imperial. No era por sí mismo una muy importante. No tuvo asentamiento debido a los fuertes vientos que anularon todos los intentos de cualquier esfuerzo agrícola. Las fuertes lluvias y la nieve en las estaciones también dificultaron el desarrollo de la industria. En los viejos tiempos, este era uno de los pasajes que los bárbaros de la región de Iliria habían utilizado para asaltar el resto de Macrauge. Esos tiempos habían sido un recuerdo lejano con el nombre Iliria permaneciendo en los libros de historia y solo la más leve connotación negativa cuando se menciona el nombre. La región de Iliria ahora servía como un importante campo de entrenamiento para las tropas ultramarines y ultramar auxilia. Tenía una docena de pueblos amurallados poblados por pocos civiles que mantuvieron estos pueblos para ser utilizados como activos estratégicos durante el entrenamiento estratégico y táctico. Por supuesto, ahora, las regiones de Iliria estaban llenas de las dos razas alienígenas que lucharon entre sí hasta un amargo estancamiento. Los Zerg mantuvieron una presencia en los confines del sur, estableciendo sus IV clusters a través de las montañas cubiertas de nieve, mientras que los tiránidos comenzaron a infestar los valles cubiertos por un espeso bosque de coníferas que desde entonces había sido devorado por los tiránidos. Con las defensas imperiales de la costa occidental de Iliria caídas después de la herida de Calgar, la flota de la enjambre tiránida había enviado decenas de miles de criaturas a las cordilleras de Iliria, lo que obligó a los Zerg a enviar criaturas igualmente numerosas. Sin embargo, estos no eran más que engaños. El Swarmlord había estado rejuveneciendo pero no estaba ciego a la situación. El comandante supremo del enjambre tiraní ordenó a uno de sus IV Tirant que liderara una fuerza significativa para atacar en masa a los Zerg IV Clusters, mientras que una fuerza más pequeña de no más de 50.000 criaturas fue enviada al Valle Boreal para abrir el pasaje de regreso a las tierras bajas. Con los millones de tiránidos en las tierras bajas divididos en miles de grupos más pequeños que estaban siendo aplastados por las defensas Zerg imperiales opuestas, los tiránidos necesitaban una nueva oportunidad. Esto fue. Mi señor, tenemos movimientos, tal como lo auguran los psíquicos, informó un Stormtrooper. Gracias, soldado. Lleve a sus hombres a la posición. Pediré refuerzos, si puedo, respondió el marine espacial gigante de rostro desnudo vestido con una armadura dividida en cuartos blanca y azul claro. El sargento de los hijos de Guilliman se volvió hacia sus hermanos, 50 en total más los 10 del capítulo de las águilas plateadas, cuya fuerza había sido devastada en Prandium. Para ser justos, los hijos de Guilliman también habían sufrido una pérdida masiva de más de 300 de sus hermanos, incluido el capitán de la séptima compañía, ahora reducido a la mitad y guarnecido bajo el mando de su sargento más veterano. Hermano Ramis, ¿ya puede ponerse en contacto con el cuartel general? Preguntó el sargento. El codicier que lideraba a las 9 Silver Eagles restantes negó con la cabeza. Mis disculpas, sargento Marenus. Los terribles temblores de los gritos de los tiránidos y el silencio mortal de los Zerg continúan luchando sobre la disformidad, sin permitir que nuestras comunicaciones se transmitan correctamente. He enviado la ráfaga de energía más enfocada y poderosa. Mensaje a la fortaleza de Hera, pero no puedes estar seguro de que te hayan oído, terminó Marenus la frase y apretó los dientes. Con Lord Tigurius actualmente fuera de la superficie del planeta, hay muy pocos bibliotecarios para mantener una fuerte red de comunicación psíquica. Incluso con los peligros de que los alienígenas minimicen los peligros de la disformidad, es una tarea extremadamente ardua mantener esa conexión, explicó el bibliotecario. Mareno asintió. Entiendo las razones, bibliotecario. No estaba durmiendo cuando nos explicaron las cosas antes de que comenzara la guerra. Me tomé la libertad de enviar un escuadrón de guardias en bicicleta para contactar a la guarnición más cercana en busca de apoyo, pero estos son terrenos peligrosos, murmuró Marenus mientras supervisaba el búnker de ferrocemento y las paredes justo en el medio del amplio valle. Podemos confiar más en los vehículos aquí que en la cantidad de soldados, sargento. La reciente llegada del Stormlord Giansfall ha elevado la moral de los guardias, respondió Ramis. Esto era un hecho.
El Comando Imperial acababa de entregar una columna de blindados a la posición dado el aumento de las actividades ergitiránidas en la región de Iliria, y eso incluía un tanque superpesado Stormlord, 2 Leman Russ Punisher y varios otros vehículos, por un total de 55 vehículos. La incorporación de 6 Elons fue un regalo muy bienvenido contra los tiránidos y los Zergs. Aquí tenemos apenas 1200 guardias, y los psíquicos sancionados están exhaustos tratando de comunicarse con el cuartel general. Si los tiránidos atacan ahora con una fuerza tan grande, no puedo garantizar una victoria, y no estoy seguro de cuánto tiempo podremos mantener el terreno. Mareno comentó. ¿Tiene dudas, sargento? Preguntó Ramis en estado de shock. Dudas, tal vez, bibliotecario, pero no es una duda de la causa. Está en la situación y en mi propia debilidad la situación. Nuestra muerte y derrota significa poco aquí si pudiéramos mantener la comunicación y advertir al cuartel general de los movimientos del enemigo. Sin embargo, dado que estamos fuera de contacto, debemos detener al enemigo aquí sin posibilidad de retirada táctica. Significa que un flanco de nuestra línea defensiva estará abierto al enemigo, explicó Marengus, y sabiendo la imposibilidad de la tarea que tengo ante mí, tengo dudas sobre mis propias habilidades para derrotar a este enemigo. Lo harás bien, sargento. Hemos defendido este puesto varias veces y salimos victoriosos gracias a tu liderazgo. Fortalece tus corazones, hermano, y déjanos ir a la guerra. Las palabras de seguridad parecieron animar a Marengus cuando tomó su hacha de energía y la activó junto con su comunicador al resto de los marines espaciales que esperaban abajo. A la guerra, entonces, hermanos. No flaquearemos, porque somos marines espaciales. Somos los mejores del emperador. Incluso si caemos aquí, pagarán un alto precio por cada una de nuestras vidas. Escucha, escucha. A la muerte gloriosa. Para el emperador. Los marines espaciales vitorearon. Todos tenían semillas de duda, pero su fuerza de voluntad de acero las aplastó en momentos y se prepararon para la batalla incluso cuando los bordes distantes del valle comenzaron a mostrar la nube de polvo. A las estaciones de batalla, hermanos. Basiliscos y soluciones de fuego de artillería defensiva a lo largo de la línea de la cordillera. Ahora. A nuestras gloriosas muertes. Fallecidos. Un minuto después, los 3 tanques basilisco ubicados sobre la colina artificial comenzaron a disparar sus cañones y archaker, mientras que los 6 cañones de artillería construidos en la fortificación rápidamente siguieron su ejemplo. Los 6 cañones eran pistolas de 105 milímetros que los tecnosacerdotes habían desenterrado de las antiguas armerías de Macragge que habían estado suspendidas en éxtasis durante casi 10.000 años. Una vez utilizados por la antigua Fuerza Auxilia, había más de 500 de estos poderosos cañones en una armería y la otra armadura contenía 500.000 de proyectiles explosivos regulares y poco menos de 100.000 proyectiles incendiarios. Al prepararse para defender el planeta, los ultramarines establecieron pequeñas y medianas fortificaciones en todas las posiciones estratégicas clave del planeta, instalando estos cañones en lugar de las armas modernas y archaker. Por supuesto, la razón es que las armas antiguas siempre fueron mejores e incluso unos pocos cañones serían suficientes para defender estas posiciones. No estaban equivocados. Estos cañones parecían primitivos y básicos en comparación con los sistemas del tanque Basilisk, pero eran robustos y precisos. Por supuesto, desde la llegada de la flota tiránida, los tecnosacerdotes habían instalado rápidamente más defensas, pero la mano de obra escaseaba. Marenus no podía creer que unos 2 millones de soldados no fueran suficientes. Ahora, él podría. La primera ola de proyectiles golpeó la línea de la cresta y las explosiones destrellaron radiantemente seguidas por un hongo negro de nube de polvo. Sigan disparando. Quiero que los tiránidos sean frenados antes de que se acerquen a la línea de un clic, exigió Marenus por su comunicador. Las minas remotas en la línea de un clic y la línea de 800 metros han sido activadas con las bendiciones del Omnisia, Lord Sargento, gracias, vidente ingeniero. No olvides activar las minas restantes también. Esto parece ser un gran impulso de los tiránidos. Comprendido. ¿Qué hay de las torretas en el flanco este? ¿Están operativas de nuevo? Preguntó Marenus antes de que terminara la comunicación. 4 de las 6 torretas las Cannon Tarántula han sido restauradas a sus parámetros operativos, 3 de las 5 torretas Autocannon Tarántula han sido restauradas. Ambas torretas de Battle Cannon han sido restauradas, respondió el vidente ingeniero. ¿Qué pasa con las torretas Heavy Volter Tarántula? 5 de 12 han sido restaurados.
He enviado 3 escuadrones de guardias con las habilidades y herramientas necesarias para restaurar el resto, pero puede que no haya tiempo suficiente para restaurarlos. Marenus cerró los ojos por un momento al escuchar los sonidos distantes de las explosiones de la quinta ola de proyectiles de artillería. Te ganaré tiempo, ingeniero. Comprendido. Una vez solo, Marenus suspiró mientras alcanzaba la reliquia decorativa que colgaba de su cintura con una gruesa cadena. Arrodillándose sobre una rodilla, comenzó a orar. Imperator animicum mi inuyamei quonian confundor. Animo seormopus mecoramo minibus iut concurrite ad honorem tum. Mi virtutem contra hostes ferre justo odio. Mi iopus est animo pugnare contra mala, contra timores et perturbaciones, pertentaciones, amoenitas, tenebrae lumina et falsum, contra lacrimis, tristitia et timor super omnes. Eget servus tuus auxilium mi imperator. Confirmame tua gratia et benedictione tua benedicetur. Virium in vui super artus mei estis disposito, ut, imbuere animos, ut per te anima mea et disposito, et caro mea est pro vobis arma et sig disposito. Ave imperator. Emperador mío, dame coraje cuando no lo haya, porque tengo dudas sobre mi fuerza. Necesito coraje ante los hombres para reunirlos por tu honor. Necesito coraje para soportar el justo odio contra tus enemigos. Necesito coraje para luchar contra el mal, contra los terrores y las angustias, contra las tentaciones, las atracciones, las tinieblas y las falsas luces, contra las lágrimas, la depresión y sobre todo el miedo. Tu sirviente necesita tu ayuda, mi emperador. Fortaléceme con tu bendición y tu gracia. Imbuye mis miembros con fuerza como lo has diseñado, imbuye mi alma con coraje como lo has diseñado, y deja que mi carne sea el arma como lo has diseñado. La oración pareció calmar sus nervios, y Marenus se levantó, sus ojos ahora brillaban con la fuerza de un verdadero marine espacial. Su hacha de energía crujió peligrosamente mientras la pistola Volter encajaba en su lugar. A una muerte gloriosa, susurró Marenus mientras las minas detonadas remotamente en una línea de 1 kilómetro estallaban contra los tiránidos que se aproximaban. A los tiránidos no les importaban las bajas mientras seguían acercándose. Todas las minas estaban agotadas y el valle estaba cubierto de cadáveres carbonizados de criaturas tiránidas. Entonces el ataque se detuvo. Marenus no se dejó engañar. ¿Dónde estás? En el aire. Gritó alguien abajo en los niveles inferiores. Armas antiaéreas para disparar. Ahora. Rugió la voz familiar del capitán Sals, sonó claro. De hecho, el cielo ahora estaba lleno de cientos de gárgolas y docenas de arpías. A través de la pequeña fortificación se alzaron 7 misiles disparados por los equipos de armas pesadas y luego los cañones automáticos dispararon. Los cañones láser estaban dirigidos a la dirección general de las arpías, mientras que los volteres pesados simplemente fueron rociados. Algunos de los guardias habían estado manejando las 14 armas pequeñas que se habían instalado junto con los cañones de artillería de 105 milímetros. Estos eran más numerosos que los cañones más pesados porque los tecnosacerdotes habían encontrado 2 de los manufactorums que habían sido programados para producir estas armas primitivas. Aún así, estos cañones de 75 milímetros eran bastante fáciles de mantener y disparar, aunque la puntería tenía que ser principalmente manual ya que los sistemas hidráulicos eran difíciles de producir y demasiado caros para instalarlos en estas armas. Los 14 cañones antiaéreos de 75 milímetros dispararon sus proyectiles, que explotaron en bocanadas de metralla, y diezmaron a las gárgolas pero no pudieron acertar directamente en las arpías. Estos son muy pocos. El enemigo debe estar pensando en otra cosa. Proteger los tanques, ordenó Marenus mientras salía del búnker de mando y subía a una almena. 3 tanques antiaéreos Hydra estaban defendiendo desesperadamente a los otros tanques que estaban alineados afuera frente a las fortificaciones mientras los guardias escondidos detrás de los montículos de sacos de arena y los montículos de concreto disparaban sus pistolas láser a los tiránidos voladores. Los marines espaciales disparaban sus armas a distancia desde las paredes, y el Codicil Ramis dirigía a los psíquicos sancionados para enviar nubes de tormenta de poder psíquico para destrozar a las arpías. Están debajo de ti. Están haciendo un túnel debajo de nosotros. Rugió Marenus al darse cuenta de las tácticas del enemigo. Fue un buen momento ya que las fuerzas imperiales lograron girar sus armas pesadas hacia abajo, el suelo comenzó a temblar. Marenus había notado que todas las armas pesadas apuntaban al cielo, y nada apuntaba al suelo a pesar de los varios asaltos subterráneos que se habían experimentado.
Fue solo su pensamiento rápido que las 2 docenas de Raveners fueron asesinados en el momento en que surgieron del suelo. Sin embargo, hubo muchos que lograron evadir el ataque imperial, y Raveners, Genestealers, Ormagauns y Termagants comenzaron a salir de los agujeros que los Raveners habían creado. El Stormlord disparó sus armas. Los tiránidos morían en masa. Luego vinieron los Trigon. No menos de 7 Trigons estallaron justo enfrente de la fortificación, seguidos de oleadas de criaturas y varios Tervigons para crear aún más Termagants. Entonces el Señor de la Tormenta disparó sus armas. Los equipos de armas pesadas dispararon sus cañones láser. Los cañones de 75 milímetros se bajaron hacia los Trigon y se dispararon. Se lanzaron misiles. 4 Trigons murieron en cuestión de segundos antes de que el quinto se uniera a ellos cuando el inmenso poder de fuego del Stormlord fue suficiente para abrir su caparazón y destrozar la parte inferior del torso. Los guardias lanzaron fuego láser y fuego de plasma. Con una sola orden de Marenus, los 6 Eloons descendieron desde el flanco occidental y soltaron una gran tormenta de fuego en la parte trasera de la línea tiránida mientras los agujeros hechos por los Trigons continuaban regurgitando a cientos de criaturas tiránidas. No puede ser tan fácil, esto es demasiado predecible, ¿qué estás haciendo? Susurró el sargento Marenus cuando vio que mataban a los Trigon. Luego llegaron los informes desde el flanco este de la fortaleza. Este es el teniente Vale. Estamos bajo ataque. Repito, el flanco este está bajo ataque. El enemigo rodeó las crestas y abrió un agujero en la montaña. Los 3 búnkeres y una red de defensa automatizada defendían el flanco este, y Marenus pudo ver las figuras distantes de 2 Trigons y cientos de criaturas tiránidas acosando a los defensores. Los apoyos blindados están en camino, teniente. Gracias, mi señor. Equipo blindado Gamma al flanco este, ahora. Liderados por un Leman Russ Exterminator, 3 tanques de batalla Leman Russ estaban en camino junto con un Leman Russ Punisher. 4 Sentinels se habían unido a ellos, cada uno de ellos equipado con Heavy Flamer para apoyo adicional contra la infantería. Un escuadrón de marines de asalto bajo el mando de Marenus saltó y voló hacia el este. Hermanos, es hora de nuestra intervención. Codicier, identifiquen sus emanaciones psíquicas y márquenlas como criaturas sinápticas. Marines espaciales, eliminen a las criaturas sinápticas. La prioridad es del género guerrero. Comprendido. En cuestión de minutos, se identificaron 4 Warriors seguidos rápidamente por 3 Warriors más y un Zoantrope. Las águilas plateadas matarán al psíquico Xeno, informó Ramis. Entendido. Hijos de Guilliman. Maniobra táctica Delta 6 Xeno. Maten a las criaturas. Marenus saltó del búnker y saltó al suelo y se metió en los Ormagauns. El hacha de energía antigua y artesanal era mucho más de lo que Ormagauns podía manejar. La carne estaba desgarrada y el licor salpicó el aire. Los Genestealers se encontraron con Marenus, pero sus hermanos estaban con él. El escuadrón Marenus, aunque solo quedaban 4 de ellos, acudió a su sargento. Un Volter, una pistola de plasma y 2 pistolas Volter dispararon contra los Genestealers. 2 espadas sierra destriparon a un Ravener y 2 Genestealers, mientras que la pistola Volter de Marenus voló la cabeza de otro Genestealer. Las monstruosas criaturas Xeno no cejaron, sus garras desgarradoras lo suficientemente afiladas como para dejar profundos cortes y heridas en las servoarmaduras veneradas, pero los marines espaciales eran rápidos y fuertes. Con el apoyo de los soldados de asalto y los guardias, el escuadrón Marenus se abrió camino hacia 2 guerreros. Una garra guadaña cayó de golpe, pero Marenus la esquivó y le cortó el brazo con su hacha de energía. Al perder un brazo, el guerrero tiránido gritó antes de intentar disparar el devorador que sostenía con sus antebrazos solo para que la pistola Volter le volara uno de sus ojos. La criatura se retorció de dolor incluso cuando Marenus se movió hacia el nuevo punto ciego de la criatura y enterró la hoja del hacha de energía en el costado del cuello de la criatura. Mi voluntad es la de los elegidos del emperador. Tu carne es débil y mi coraje es ilimitado, murmuró Marenus y sacó su hacha con un gruñido, antes de vaciar su cargador en un lado de la cabeza de la criatura. Una vez que los guerreros fueron asesinados y el Zoantrope implosionó, la horda tiránida se retiró, dejando atrás miles de cadáveres. Los imperiales también sufrieron bajas, con 7 preciosos marines espaciales asesinados, 4 gravemente heridos como para ser puestos en éxtasis de Susan Membrane. Además, casi 300 guardias habían muerto y cerca de 200 heridos. Esto había reducido las fuerzas imperiales a casi la mitad de su fuerza, y sin el campo minado, Marenus sabía que el próximo enfrentamiento acabaría con los defensores. Eso era una certeza. Un nuevo asalto llegó en medio de la noche.
cientos de genestealers con caparazón de color más oscuro ocultándolos en la noche. Los imperiales respondieron con bengalas y reflectores, mientras que los marines espaciales desviaron los sistemas de energía de sus cascos para rastrear al enemigo, mientras los psíquicos hacían todo lo posible para resaltar a los enemigos clave y las criaturas sinapse. Sin embargo, a medida que la hora se hizo más profunda en la noche, la derrota fue inevitable. A la tercera hora de la lucha desesperada, el sargento Marenus era todo lo que quedaba de su escuadrón, y el codicier Ramis estaba gravemente herido pero seguía luchando. Marenus reunió a los 15 astartes y 80 guardias restantes en el santuario interior de la fortificación, justo encima de la bóveda subterránea donde se almacenaban a salvo los marines espaciales asesinados. Sin dudarlo, Marenus decapitó a un Ravener mientras intentaba atravesar el corredor bloqueado con los cadáveres de los tiránidos asesinados. Un Carnifex ya había arrancado un trozo del pasillo, pero su cara muerta había bloqueado el hueco que había creado. Estoy en mi última revista. Rugió una de las dos águilas plateadas supervivientes. Uno de los hermanos de Marenus le arrojó una revista al guerrero y siguió luchando. Un gancho sobre carne roja apareció de la nada y atrapó al marine espacial que arrojó la revista. Ya abollada y desgarrada, la servoarmadura fue perforada y un trozo de carne y un trozo de caja torácica salieron disparados del costado del marine espacial. Felius. ¡No! Marenus rugió mientras saltaba sobre el lictor que se reveló. La criatura siseó mientras atacaba a Marenus solo para que el sargento rodara por el suelo para evadir el golpe lateral. Poniéndose de pie, Marenus vació su pistola Volter en el lictor, pero la criatura ya estaba saltando sobre la forma herida del hermano Felius. ¡No! No lo romperás. Gritó el marine espacial Águila Plateada a quien le dieron el cargador de balas Volts. Su Volter se vació en cuestión de segundos mientras el lictor se balanceaba de un lado a otro debido a la herida, pero la criatura era demasiado grande y demasiado fuerte para el cansado marine espacial. Incluso cuando los genestealers dejaron una gran herida en la armadura de Marenus y forzaron su atención a otra parte, el lictor clavó su garra en el pecho del águila plateada, quien gorgoteó algo incoherente antes de agarrar la garra del enemigo y le tendió una granada crack. Vete a la mierda, Xeno. Blam. Marenus gruñó mientras le arrancaba la cabeza al genestealer antes de saltar sobre el lictor que tenía un gran agujero en el pecho pero aún estaba vivo. El hacha de energía se hundió profundamente en el cuello antes de que Marenus se lo arrancara bruscamente. CRRRRRR. Marenus observó cómo el Tiranid Prime aparecía en el pasillo. Era la criatura que había matado a 4 astartes y herido al codicier Ramis. La batalla casi había terminado. Marenus sabía que no podía ganar, pero aún así levantó su hacha. Luego, el comunicador de su casco hizo clic en línea. Golpe desde los cielos, hermanos. Para el emperador. Alguien rugió fuerte y luego el corredor detrás del Tiranid Prime se derrumbó cuando una cápsula de descenso se estrelló contra un costado del corredor. Astartes de asalto con armaduras doradas y hombreras azules golpeando los pasillos. Las espadas sierra y las espadas de energía acuchillaron a los tiránidos mientras Marenus podía ver cómo el sorprendido Tiranid Prime vacilaba. Afuera, al menos 200 astartes de Celestial Lions habían llegado junto con valquirias llenas de guardias. Con un destello de luz, apareció un escuadrón de Celestial Lions Terminators junto con un capitán de su capítulo. Bien hecho, sargento. Su valentía y valor serán recordados para siempre, dijo el capitán mientras Marenus dejaba escapar un profundo suspiro. 0427447 M41. Macrauge. Región de Iliria. Cúmulo de Colmena Tzatowa, también conocido como Cúmulo de Colmena 19. Ataque a IB Cluster 19. Pude notar la llegada de refuerzos imperiales, y los dejé pasar, ordenando a Lucifer que simule una retirada táctica de nuestra flota. Después de todo, sería más fácil quebrar a Calgar si pudiera ver que no puede ganar incluso con ese refuerzo. Esta batalla para tomar el paso seguro a la fortaleza de Hera fue estratégicamente sólida, pero esto también demostró que el lento ataque viral en la flota de la enjambre tiránida todavía estaba funcionando muy bien. Dave Mind estaba teniendo errores de cálculo casi a nivel de demencia, y no estaba reconociendo sus propios problemas. Si Ibe Mind aún tuviera suficiente sentido común, no habría atacado a uno de los Ibe Clusters con su Ibe Tyrant. Si yo tuviera el control de los tiránidos, habría enviado a la mayoría de las fuerzas para atacar a los imperiales mientras usaba solo las criaturas menores para retrasar a mis Zerg. Claramente, el señor del enjambre estaba distraído, al igual que la mente de la colmena. Otro error que cometió fue hacer que su Ibe Tyrant atacara al único Ibe Cluster con un patriarca controlador.
Estoy seguro de que las emanaciones iónicas del patriarca habían atraído a los tiránidos, pero no deberían haber tomado a este patriarca en particular. Cerca también había otro patriarca y una matriarca, y eran poderosos sirvientes de Lucifer. El patriarca Belial fue uno de los mayores comandantes guerreros en los que confiaba Lucifer, mientras que la matriarca Belpegor comandaba muchas criaturas. Desafortunadamente, la estúpidamente tiránida de la colmena se sintió muy atraída por la emanación de un patriarca que me servía directamente. Satogwa era un patriarca particularmente poderoso, y era uno de mis sirvientes más poderosos, aunque no era uno de mis 4 jerarcas. Astur, Cthulhu, Kiaega y Shub-Niggurath. Aunque se parecía a cualquier otro patriarca basado en la forma de madre de linaje, tenía un par de brazos muy musculosos y un caparazón trasero extra grueso con cristales de Kaidarin debajo. El problema era que Mitsatogwa era una criatura peligrosa con una naturaleza agresiva pero con la cabeza fría para usar su genio táctico para atacar a los enemigos. Observé con interés una vez que reconocí una gran fuerza moviéndose contra el IB Cluster de Satogwa y se lo notifiqué. Encantado, Satogwa corrió sus defensas, reorganizó varias estructuras defensivas y transformó a más criaturas. Observé. Satogwa rió alegremente mientras flexionaba sus brazos primarios. Sus brazos se basaron en los códigos genéticos de los orcos y los marines espaciales, con una musculatura diseñada de manera óptima tanto para la velocidad como para la fuerza, y los huesos con alto contenido de metal permitieron tener un par de extremidades resistentes. Sin embargo, necesitaba un arma y Overmind le había otorgado un guante Warblade basado en protos, rehecho por los esclavos sin cerebro en el mundo natal de los Zerg. Satogwa estaba muy satisfecho con el arma y había practicado con ella dado su cuerpo grande y torpe. Por fin, un enemigo para probar esto, murmuró Satogwa mientras reunía sus fuerzas. Estaba al mando de unos 20.000 serguesnos y unas 500 unidades de élite, y su cúmulo de colmena a menudo se quedaba sin tropas por orden de Lucifer. Por supuesto, sirvió a la mente suprema directamente, pero la orden de obedecer a Lucifer. Uno de sus Command Slayers gruñó y envió un mensaje psiónico a Satogwa. Una imagen de miles de tiránidos acercándose a su IB Cluster a través de 3 estrechos valles, tal como Satogwa esperaba. A una orden de él, la ruta sur fue repentinamente bombardeada con deslizamientos de tierra. Un Zoantrope estaba liderando esas tropas tiránidas de varios miles de Gauns y Genestealers, pero no esperaban que Nidus Worms cavara deliberadamente en lugares para iniciar deslizamientos de tierra. Decenas de miles de toneladas de roca, nieve y hielo aplastaron a los tiránidos y luego llegaron los serguesnos. Incluso superados en número 5-1, los Zerglings liderados por varios Raptor Alpas lograron paralizar los confines del sur, justo a tiempo para la llegada de los Pestilings que brotaron de las fauces de los Nidus Worms. Los 2 tramos del norte eran menos susceptibles a los deslizamientos de tierra, pero Satogwa también tenía planes para ellos. El grupo más pequeño seguía el angosto y angustioso paso entre los picos de las montañas, forzados a formar 1 o 2 filas. Pestilings, detonen. A lo largo de ese pasaje había Pestilings escondidos, y cada uno de ellos imbuido de energías del patriarca para causar aún más daño. Una vez que los Pestilings explotaron, los miles de Genestealers no eran más que disolver proteínas y solo las criaturas más grandes podían sobrevivir, y había muy pocos con ese grupo. Incluso cuando el Tyranid Prime que lideraba la columna rugía de frustración, las decenas de Lurkers soltaron sus espinas. Mi verdadero enemigo es el Ibe Tyrant que viene directamente por mí y por los míos, susurró Satogwa mientras respiraba profundamente y aspiraba la energía psiónica ambiental que lo rodeaba. Satogwa había estado preparando un arma de su propia fabricación mientras tanto. 6 cristales Kaidarin, metal y un crecimiento de quitina funcionaban muy bien, y se agregó un alma tallada de un Seeker Primaris humano capturado en la batalla. Ven pues, que tengo hambre de batalla. Entonces vio a los tiránidos con sus propios ojos. El cúmulo de la colmena Zerg estaba ubicado sobre una colina con laderas empinadas y solo 2 aberturas en forma de rampa que llegaban hasta la sección inferior de la colina que tenía 2 rampas en diferentes direcciones. Era un área difícil de abrir brecha, pero también era difícil dejar sueltas a sus propias tropas. Satogwa cubrió ese problema con una red Nidus compleja y bien establecida, lo que le permitió mover sus tropas casi como lo harían los Eldar con sus portales Wewai. Los tiránidos, que fácilmente suman decenas de miles, se agruparon apenas a 5 kilómetros de la rampa más cercana a las colinas, al noroeste.
La parte superior de las rampas estaba actualmente salpicada de spine crawlers en sus docenas y varias colonias hundidas también estaban presentes con las modificaciones genéticas más recientes para la máxima dispersión de explosiones explosivas de espinas psiónicas. Satowa vio a los tiránidos enviar varios cientos de criaturas hacia el noreste, buscando asaltar las brechas más pequeñas en la pendiente de las colinas naturales, pero estos Genestealers no eran rival contra los 50 lurkers que ya estaban en el lugar. Oleadas de espinas lurker destrozaron a los Genestealers con facilidad. Por supuesto, el tirano de la colmena estaba sorprendido. Satowa pudo ver eso en los movimientos de las fuerzas tiránidas, ya que 2 guerreros y un zoántropo se movían con un nuevo grupo de Genestealers, pero esta vez también con 2 carnifexes. Buena reacción, tirano, pero no lo suficientemente buena, murmuró Satowa para sí mismo mientras enviaba al grupo de escarabajos, cucarachas y corruptores a ayudar a los lurkers. El tirano de la colmena hizo su movimiento, enviando la primera oleada de criaturas tiránidas mientras más y más criaturas se agrupaban a su alrededor. No podía saber que todos sus movimientos estaban siendo observados por muchos overlords y overseers. Raptors y Zerglings bajo el efecto del aura de Satowa saltaron desde las colinas más bajas y se enfrentaron a los Ormagauns cuando se acercaron. Sunken Colonies lanzó su tentáculo explosivo que no solo estalló y arrojó a varias criaturas tiránidas por los aires, sino que luego envió una explosión de espinas cargadas psiónicamente hacia afuera, hiriendo a muchas criaturas. Por supuesto, un Ibe Tirán no era tan fácil de enfrentar. Incluso cuando los miles de Ormagauns, Termagants y Genestealers pululaban sobre los varios cientos de Zerglings y Raptors, los Warriors saltaron con su aura Synaptic para imponer un control más fuerte y lograron tácticamente que los Genestealers atravesaran incluso los delgados escudos de los Raptors y evadieran sus feroces ataques de Zergling. Luego, las cucarachas empujaron hacia abajo, filtrándose hacia los terrenos inferiores al meterse entre los spine crawlers que habían comenzado a eliminar a Genestealers extraños y Ormagauns que se acercaban al Ibe Cluster. Las cucarachas eran poderosas contra las unidades ligeras de los tiránidos, ya que la fuerza del ácido y el poder de frenado de la presión fueron suficientes para paralizar incluso a los Genestealers. Sin embargo, no esperaban que los Raveners estallaran debajo de ellos. Ser arrojado al aire era algo nuevo para los Roaches, pero los Raveners rápidamente encontraron que su posición era insostenible cuando los Spine Crawlers destrozaron a los Raveners con la misma rapidez. Los destripadores tiránidos inundaron el terreno bajo, pululando incluso sobre los Zerglings, pero luego estaban los infestadores en la cima de la colina más baja. Una docena de infesters y su fungal spore fueron suficientes para silenciar grandes áreas de Reapers y otras criaturas tiránidas. Usando la comprensión de la forma de vida fúngica de los materiales genéticos Orc, los infesters habían desarrollado cepas aún más horribles de esporas fúngicas tóxicas. Esta cepa se diseñó especialmente contra los tiránidos y la quitina gruesa y dura y el caparazón de la criatura tiránida se agrietaron y el moho se extendió a través de las grietas antes de infectar la sangre. Los Ormagauns gritaron cuando sus globos oculares estallaron en pequeños bosques de hongos tóxicos que rociaron compuestos ácidos mientras su quitina exoesquelética se rompía en miles de pedazos a medida que crecían células cancerosas mortales entre los pedazos. Las garras se desafilaron cuando las esporas de hongos esparcieron un agente viral que desecó el biopolímero metálico. Luego llegaron las manadas de infestados en sus decenas y los Zerg de repente tenían casi 100 infestados al oeste, presionando a los tiránidos para que regresaran a su diminuto punto de apoyo. Satowa esbozó una sonrisa mientras el juego mental entre él y Ibe se encendía. ¿Cuál es tu próximo movimiento entonces? Ibe Tirant envió Lictors para acabar con el liderazgo Zerg, sabiendo muy poco sobre cómo funcionaban los Zerg. Los Zergunters brotaron justo debajo de donde aterrizaron los Lictors, mientras que los Spore Crawlers detectaron fácilmente a otros Lictors y luego los Spine Crawlers los trituraron. Pasaron las horas y Satowa se detuvo repentinamente cuando comenzó a darse cuenta de que su base vacía estaba siendo abrumada por la gran cantidad de tiránidos. La mitad de sus Zergesnos se habían ido y sus Zerg habían matado al menos a 30.000 criaturas, pero aún quedaban muchos más tiránidos. Incluso con varios cientos de Zerglings y otras criaturas frescas, los números no eran algo tan fácil de manejar. Entonces, de repente, los lurkers al noreste fueron silenciados cuando los esfuerzos combinados de Raveners, Zoantropes, Carnifexes y un Maulok finalmente derrotaron a los lurkers, y el resto de las fuerzas Zerg comenzaron a retirarse. Satowa frunció el ceño. Entonces debería usar una tarjeta propia, gruñó el patriarca. Envió por los Pesteling.
300 Overlord prestados por Lucifer estaban repletos de pestelings. Cuando llegaron a un lugar por encima de los tiránidos, comenzaron a dejar caer los pestelings. Más de 7000 pestelings cayeron como una enorme bomba de alfombra. Esto había cambiado el rumbo. Chatogua condujo a sus Zerglings, Hydralisks y Roaches para atacar a Live Tyrant, que seguramente había sobrevivido a tal ataque. Dos Hybrid Reavers protegieron a Chatogua mientras bajaba a la colina más baja. Parecía que Chatogua había subestimado al tirano de la colmena cuando aparecieron 4 tiranofexes y lanzaron un fuego tan pesado que murieron columnas enteras de criaturas de Chatogua, luego vinieron los 5 aruspexes que devoraron a los Zerglings por decenas, y los Venomtropes llenaron el suelo con una niebla tan espesa de veneno que la visión de Chatogua del enemigo estaba nublada. El tirano de la colmena había arrojado decenas de miles de criaturas menores solo a la mano de Chatogua, y Chatogua había caído en la trampa. 16 Tervigons reforzaron rápidamente las fuerzas de Termagant mientras que los agujeros de Ravener comenzaron a arrojar más Ormagauns. El patriarca se rió de su error, pero la alfombra bomba de Vanelling no era la única carta en su mano. Las laderas orientales de la montaña se abrieron de golpe y una docena de ultraliscos de tamaño completo y el doble de ultraliscos más jóvenes se lanzaron contra los tiránidos. Detrás de ellos había 1000 Raptors que habían evolucionado en el tiempo perdido entre las escaramuzas iniciales. Aunque no era tan poderosa como el aura de Alena, Chatogua también tenía su propia aura, lo que hizo que los Raptors fueran mucho más peligrosos con el rasgo de intensidad psiónica que mostraba Chatogua. El Siblade en las garras Raptor era más denso y capaz de atravesar armaduras mucho más duras. Los Ultralisks también sintieron el efecto, sus Kaiserblades crepitaron literalmente con energía disruptiva. Sorprendido por los Ultralisks, Ive-Tyrant rugió sus Carnifexes hacia adelante, y los Ultralisks se encontraron con sus contrapartes. Si bien los Ultraliaps eran un poco más grandes y fuertes, fueron superados en número 2-1. Sin embargo, esa fue la razón de los Raptors. Usando sus pies con garras para subirse a los Carnifexes, comenzaron a cortar en rodajas a las grandes criaturas tiránidas. Mientras tanto, los Lictors y los Hunters jugaron su baile mortal mientras los Hunters buscaban acabar con los Venomtropes y los Lictors desesperados por detener a los Hunters. Los hidraliscos llovieron espinas lo suficientemente poderosas como para perforar la armadura de los Tyrant Guards, pero los Tyrant Guards eran tanques pequeños y duros y se abrieron paso hacia los hidraliscos solo para ser detenidos por Beetles en modo de bloqueo. Sin embargo, la verdadera batalla fue entre Ive-Tyrant y Patriarch, y ambas criaturas lo sabían. Ahora nos vemos, dijo Chatogua mientras miraba al tirano de la colmena, ambos escoltados por sus criaturas protectoras. De repente, el suelo comenzó a temblar. Un nuevo movimiento. Justo enfrente de Chatogua, el suelo explotó y un Mauloc estalló y saltó hacia Chatogua, buscando devorar al líder ser de un solo bocado. Era simplemente demasiado ambicioso. La mano izquierda del patriarca estaba cubierta con un guantelete a base de quitina con metal atado alrededor de los 5 cristales de Kaidarin y uno en la palma. El tiempo pareció ralentizarse para Chatogua mientras concentraba su energía en la palma de su mano izquierda. La energía púrpura crepitante brilló en su palma antes de que la dejara salir al Mauloc en un solo rayo. El rayo golpeó al gigante Mauloc, y la energía pareció agarrar a la criatura y levantarla en el aire, aplastándola mientras tanto. Toma, es tuyo, supongo. No lo quiero. Con un comentario sarcástico, el patriarca arrojó al Mauloc moribundo al tirano de la colmena que apenas se apartó del camino antes de rugir desafiante. El suelo siguió temblando, pero Chatogua ya tenía un contador para cualquier cosa que Ive-Tyrant pudiera arrojarle. El suelo alrededor de Chatogua estalló hacia arriba y aparecieron 3 Trigons, cada uno alzándose con una furia terrible. Un relámpago crujió a lo largo de su cuerpo, y el patriarca rápidamente amplificó su escudo mientras pedía su contramedida. Antes de que los Trigons pudieran atacarlo, 6 gusanos nidus de una variedad de asalto agresivo salieron disparados del suelo. 2 gusanos nidus de asalto se lanzaron contra cada Trigon. Un gusano mordió a Trigon en la cara mientras que el otro gusano atacó la parte inferior de su cuerpo. Otro Trigón hizo que los 2 gusanos se envolvieran a medias alrededor de la criatura tiránida y la estrangularan. El tercer Trigón fue arrastrado al suelo por los Assault Nidus Worms. En ese caos, Chatogua atacó a Ive-Tyrant. Los 2 Hybrid Reavers se enfrentaron a Tyrannid Warriors y Tyrant Guards mientras los Zoanthropes luchaban para defenderse del Pyro Slayer y las criaturas más pequeñas que Brawler Slayer destrozaba. Luego, Chatogua rugió y cargó contra el tirano de la colmena, y la criatura líder tiránida le respondió con un rugido y alzó su espada de hueso.
Sin embargo, fue un engaño, y Chatogua desapareció repentinamente en una bocanada de humo, y el tirano de la colmena instintivamente se abalanzó hacia adelante. La larga Warblade cortó la punta de la cola del Tyrant cuando el patriarca se materializó justo detrás del Ibe Tyrant. El Tyrant cortó su Bone Sword pero el escudo se encendió para bloquearlo, y el guantelete de cristal en la mano izquierda del patriarca chisporroteó con energía antes de enviar una ola de onda de choque psiónica como un protosarchón pero mucho mayor en intensidad. Un lictor saltó justo a tiempo, quizás controlado por Ibe Tyrant, y se llevó la peor parte de la onda de choque psiónica que hizo implosionar a la criatura asesina. El tirano de la colmena fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo, y Chatogua estuvo sobre él de inmediato. Warblade cortó hacia abajo y se encontró con Bone Sword, y crepitaron en un espantoso trueno. Sin embargo, el tirano de la colmena no cedió, y cortó al patriarca con las garras inferiores, de nuevo detenido por el escudo, y solo enfureció a Chatogua. Dando un paso atrás, Chatogua bajó un poco su cuerpo delantero y levantó su cola encerrada en el metal amarillo de los protos y el cristal brillante allí. Usualmente escondido entre el caparazón, ahora era la oportunidad para que el patriarca usara esta devastadora arma. Antes de que Tyrant pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, un rayo brillante golpeó a la criatura tiránida y el pulso comenzó a aumentar con cada segundo que pasaba hasta que Ibe Tyrant brillaba a nivel celular. Auge. La reacción psíquica de tal muerte fue enorme. Todas las criaturas, excepto Chatogua, se convirtieron en cenizas en varios cientos de metros y todas las criaturas tiránidas en un radio de 10 kilómetros entraron en coma cuando sus cerebros se congelaron. Incluso Chatogua resultó gravemente herido ya que su escudo se agotó en un instante y sus extremidades se rompieron tratando de protegerse. Tal vez esa no fue la mejor idea, Chatogua, dijo la mente suprema mientras las reinas Serag se apresuraban hacia el patriarca para usar transfusión a la criatura al mando. Aún me duele la cabeza, mente suprema. Esta arma de rayos es un arma devastadora. Lo he diseñado así. Es una nueva actualización. Más allá del simple rayo prismático, le he agregado una tecnología de desarmonización psiónica, que altera no solo la forma física del objetivo, sino también su alma. La destrucción de un alma es demasiado peligrosa a esta distancia, hizo una mueca Chatogua mientras se levantaba. Puedo ver que tu esencia ha sido herida en algunos lugares. Tómate un tiempo libre. Espero que esto te haya mostrado lo que necesitabas ver, dijo Chatogua mientras cojeaba de regreso a su Ibe Cluster medio destruido. Sí, he confirmado varias hipótesis importantes. En primer lugar, la mente colmena de los tiránidos se ha visto afectada por mis agentes virales. Es tomar decisiones irracionales que no son tácticamente sólidas. Todavía está tomando decisiones estratégicamente viables, pero los detalles se están deslizando. Significa que debo avanzar en mis planes antes de que Ibe se dé cuenta de que algo anda mal con ella misma, explicó Overmind. ¿Es así? No. También sé que Ibe está actuando tal como lo he predicho. Se dirigirá al único premio que desea por encima de todo. ¿Qué es eso? Roboute Guilliman. ¿El primarca? También de mis deseos, me temo. Será mío, de una forma u otra. Como quieras, mente suprema. 0, 4, 5, 7, 4, 7, M41. Último segmento. Ultramar. Macrauge. Órbita extrema. Lord Boticario, ¿cuál es la condición de Lord Calgar? Exigió el mariscal Marius Amalrich, cuyas fuerzas ascendían a casi 700 templarios astartes negros. Se está recuperando, y pasará menos de un día antes de que terminemos con el tratamiento de sus heridas. Una vez que lo hayamos hecho, dependerá de sus fuerzas y voluntad regresar con nosotros, respondió el jefe. Boticario de los ultramarines, Corpus Helix. Entonces debemos mantener las defensas del planeta hasta que recupere la conciencia. Hasta entonces, todas estas fuerzas seguirán mi ejemplo para defender el planeta, declaró Amalrich, ante el ceño fruncido de muchos capitanes a su alrededor. Los salamandras guardaron silencio, sus rostros estoicos inmutables. Apenas eran 200, pero habían traído muchos vehículos y armas de fuego que seguramente serían útiles para las batallas que se avecinaban. Sin embargo, con el capitán de la Guardia de la Muerte dedicando ya sus tropas a los esfuerzos de refuerzo, el silencio de los salamandras había significado que los capitanes de los capítulos menos reputados estuvieran un poco más abajo en el escalón de mando. ¿No debería aplazarse tal decisión al primer capitán de los ultramarines? Dijo el capitán de los ángeles de la guardia que había traído a 400 astartes con él.
Esta opinión fue repentinamente apoyada por los capitanes de la Guardia Negra y los Hijos Oscuros, y las Gorgonas y los Halos Dorados apoyaron a los Templarios Negros. Suficiente. Pelean como los Eldar, gruñó una voz que rechinó en sus oídos. Todos se volvieron para mirar al anciano y marchito Hortan Cassius, el maestro de la santidad de los ultramarines. Este fue el miembro más antiguo de los ultramarines que no fue enterrado en el Dreadnoughts. En este espacio, su edad y su historial de servicios distinguidos significaban que él estaba a cargo. Mariscal Amalrich, has traído muchos guerreros contigo, pero eso no significa que gobiernes sobre ultramar, advirtió Cassius. La voz severa acobardó al mariscal, que tenía suficiente sentido común para no desafiar a este capellán. Sin embargo, hay un sentido en su sugerencia de un mando unificado. Algunos de los capítulos ya han enviado a sus tropas como les pareció. Los leones celestiales ya están en el planeta para bloquear el avance tiránido de las regiones de Iliria. La Guardia de la Muerte está actualmente, estamos relevando nuestras asediadas fortificaciones entre la fortaleza de Hera y la Magna Macrag Gesivitas. Estas acciones son valiosas y necesarias, continuó Cassius, pero necesitamos una medida defensiva coherente que pueda utilizar sus fuerzas sin dividir ni mezclar sus tropas. Y sugiero que el mariscal Amalrich se haga cargo hasta el momento en que podamos llamar al capitán Invictus, o Lord Calgar se despierta. Todos los capitanes asintieron, incluido Amalrich. ¿Qué sugieres que hagamos, Lord Cassius? Preguntó Amalrico. Dígame usted, mariscal. Todo lo que pido son dos cosas, respondió Cassius. En primer lugar, pregunto si los salamandras pueden reforzar la Magna Macrag Gesivitas y la protección de sus civiles hasta el momento en que hayamos despejado el espacio aéreo lo suficiente como para evacuar. A ellos. Se hará. El capitán Mulsevar y yo nos ocuparemos de la protección de la ciudad y su gente, dijo el capitán Adrax Agatone de la tercera compañía de Salamander. ¿Cuál es su segunda petición, Lord Cassius? Cassius hizo una pausa y miró a Amalrich como si lo que estaba a punto de sugerir pudiera ofender al hombre. Estamos teniendo una interrupción peligrosa en las comunicaciones en todo el planeta. Necesitaremos el apoyo de todos y cada uno de los bibliotecarios y psíquicos sancionados por la Guardia Imperial. Amalrich se estremeció. Era un templario negro. Al igual que sus hermanos, tenía un fuerte prejuicio contra los psíquicos. Sin embargo, se guardó su opinión para sí mismo. Hermanos capitanes, ¿qué decís a la solicitud de Lord Cassius? ¿Necesitaréis a vuestros bibliotecarios para llevar a cabo vuestras batallas? Había un toque de arrogancia y desafío en esa pregunta, pero todos los capitanes se dieron y dejaron pasar el asunto. Después de todo, la preservación de Macragge estaba en juego. Pocos sabían que el destino de Macragge no vendría de su firme defensa, sino de la elección imposible que tendría que hacer Calgar. Fin del capítulo 85.